Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Belsi Echea de la Juventud Estudiantil Lima Norte y estoy aquí con, Jorge Cañamero Moscoso, soy sacerdote diocesano de ujú, Huacho, de la diócesis de Huacho. bueno, y aquí está, como bien lo menciona, vamos a realizar unas cuantas preguntitas para usted. Ya que usted conoció al padre Vicente Ordanza, en su memoria estaremos realizando esta entrevista. Entonces, comenzamos. Leyendo las crónicas sobre la vida del padre Vicente Ordanza, reduciendo también el buen carácter y el sentido del humor. ¿Qué virtudes y cualidades usted pudo notar sobre el padre Vicente Ordanza? Bueno, hay muchas cualidades, ¿no? En primer lugar, yo quisiera valorar el espíritu misionero. Él era un misionero, era parte del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que llegó aquí a la diócesis de Huacho como el año 72. Creo que eso es muy importante porque para mí como joven en esa época, me impactaba la novedad que traían estos sacerdotes misioneros españoles a la iglesia peruana, a la iglesia de Huacho, donde yo vivía. Y creo que eso fue lo más impactante. Había un cambio de pastoral, una manera distinta de ver la pastoral en la iglesia. Ellos aplicaron prácticamente Medellín aquí a la diócesis de Huacho, ¿no? Todos los aportes del concilio Medellín. Y eso es lo importante. Yo valoro mucho ese espíritu misionero de desprenderse, dejar su familia, su tierra, muchas costumbres, ¿no? De su país para venir aquí a encarnarse, a caminar juntos con el pueblo. A mí eso lo que me impresiona de estos misioneros, especialmente de Vicente, creo que él, algo que yo valoro mucho es que él compartía la vida de la gente. No solamente iba a la sierra, iba al pueblo joven, iba al colegio a realizar una labor educativa, formativa, ¿no? Litúrgica, se hacía amigos de la gente, amigos de los jóvenes, amigos de los niños, de los agentes pastorales, de los padres de familia, de los campesinos. Creo que ese compartir la vida de la gente me parece a mí que es muy importante como una cualidad que debe tener todo buen pastor y él tenía eso, ¿no? Ayudaba su espíritu alegre, su sentido del humor. Era un gran contador de chistes, ¿no? Como tú lo señalaste, ¿no? Vicente era un gran contador de chistes y muy sencillo, un hombre muy sencillo. eh, ya dije que alegre, servicial. Recuerdo que cuando se realizó una de las primeras huelgas del SUTEP, que fueron muy largas, ¿no? Fue larga. Vicente era profesor, era parte también del SUTEP, y en su Volkswagen iba a las chacras y traía zapallos, camotes, yuca, lo que la gente le diera, era muy colaborador también, y eso yo valoro mucho, ¿no? Compartía la vida de la gente con su sencillez, con su alegría, y eso es importante, ¿no? Segunda cosa que trabajaba también para promover a la gente, ¿no? La promoción humana de la gente. No solamente visitaba, era amigo, sino que también lograba organizar a la gente, ¿no? Él logró hacer muchas cosas en Chancay. Por ejemplo, creó el Centro de Madres Juan Velasco Alvarado, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos San Martín de Porres también en Chancay, la JEC, la Juventud Estudiantil Católica también se desarrolló aquí con él, acompañó al SUTEP, ya lo dije, entre otras tareas, ¿no? De organización sindical, ¿no? Laboral, en el campo, ¿no? En una época en donde la reforma agraria estaba en crisis y se parcelaban los campesinos, cuando los sindicatos se dividían en la pesca, cuando había desempleo, etcétera, allí estaba Vicente caminando, buscando que fortalecer organización y acompañar a los líderes de esas comunidades, ¿no? Más o menos resumiendo, ¿no? Sus cualidades humanas, ¿no? Y creo que algo importante es que todos los jóvenes de ese tiempo nos gustaba sentarnos adelantito de la iglesia en las primeras filas del templo, porque era un gran predicador, ¿no? Hablaba con la Biblia en la mano. Esa frase es muy importante, hablaba con la Biblia en la mano. Creo que toda esa época está marcada por pastores, sacerdotes religiosos, ¿no? Obispos impactados por la fuerza de la palabra del Señor.
una época donde se exigía un profetismo, una época donde se exigía proclamar la justicia, defender a los pobres, el derecho a la vida, etcétera. Allí, desde la palabra de Dios, buscando que iluminar la vida, la realidad, era lo que nosotros valorábamos de Vicente también, ¿no? Era un anuncio explícito del Dios del reino y del reino de Dios también, ¿no? Y lo más importante, que como muchos en América Latina, pastores que gastaron su vida, ¿no? Gratuitamente para servir a la gente. Y eso es muy importante. Sí, por lo que escuché, el padre Vicente fue una gran persona en vida, Una una gran persona. maravillosa persona. Sí. Bueno, entonces, Nos visitaba, ¿no? Hacía seguimiento. Yo conocí la diócesis, la Sierra de Guaral por él. Yo estudiaba ingeniería química en el Callao, el año 75 ingresé, eh, y fui haciendo un proceso de ir cambiando un poco perspectiva para mi vida, porque la universidad me dio tiempo de pensar otras cosas, porque había muchos paros, muchas huelgas, esos años de dictadura, de muchos paros generales, de muchas huelgas en la universidad, muy politizada. Fui descubriendo yo otra manera de ver mi vida, ¿no? Y me ayudó mucho que el contacto con la parroquia, con Vicente, los viajes que hacíamos a la Sierra de Guaral, al campo, a las cooperativas, marcaron mucho mi vida, ¿no? Yo acabo de venir de Lampián, donde fue el lugar donde Vicente celebró su última misa. Allí fue donde me encontraron tirado en el barranco, ¿no es cierto? Allí fue el último lugar de donde él estuvo. Hemos ido con un grupo de profesores a visitarlo y me impresiona la cantidad de comunidades que hay ahí en el campo y que desde Chancay se atendían. Entonces se viajaban el Volkswagen, ir y vuelta, ir a la fiesta, no solamente a la fiesta, era ir a visitar a la gente, a conversar con ellos, a escuchar de sus problemas, cómo se puede ayudar. Eso me impresiona mucho de la vida también de Vicente, ¿no? Esa disponibilidad, esa gratuidad de compartir el tiempo sin quejas, ¿no? Es verdad. sí, correcto. También hablando sobre Chancay, sabemos que es una parte del distrito de Lima. Y con esto va la siguiente pregunta. La iglesia de Huacho y la iglesia peruana ha reconocido y ha fundido el patrimonio del padre Vicente Ordanza. Mira, Chancay es parte de la provincia de Huaral, somos de la región Lima Provincias, ¿no? Eh, Vicente vivió en una época muy difícil para la iglesia. Hablar de pobres en esos años 80 era ser acusado de comunista, ¿no? Soy testigo de las calumnias, de las cosas de las amenazas que se decían en medios, etcétera, en algunas autoridades políticas también. Era muy, muy difícil, ¿no? Anunciar, trabajar con los pobres y anunciar el evangelio, ¿no? Con toda honestidad y transparencia, ¿no? Que llamaba justicia, que llamaba al desarrollo, a la fraternidad, al amor entre todos, ¿no? No siempre fue comprendido. Su muerte causó un impacto en todos, casi toda la población es consciente de que la muerte de Vicente no fue casual, ¿no? Eh, Parece, según los indicios y los documentos que dejaron sus propios familiares, como el padre Emiliano, este, el padre Emiliano, eh, parece que Vicente llegó vivo a Chancay, de allí fue, creo, allí parece que culminaron, ¿no? Con esta agonía larga de Vicente de venir desde Lampián hasta Chancay, parece que allí fue el momento donde le dieron su última estocada, digamos así, tenía una cortadura en el cerebro muy, muy profunda, ¿no? Bueno, son detalles que se quedaron allí con muchas interrogantes que nos hacen pensar que fue torturado y que luego fue asesinado, ¿no? Eso la gente lo comprende muy bien por el contexto y también por la forma como fue este proceso, ¿no? Tantas horas de viaje y recién en la morgue se sangra, es muy difícil de creerlo, ¿no? Allí fue, creo, también ultimado, como se dice. Entonces, a mí me parece que el martirio de grandes personajes como Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero, los mártires de Pariacoto, son mártires quizás de dimensiones muy publicitadas y muy impactantes en la iglesia, ¿no? La iglesia es consciente que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
Vicente es un mártir, creo que de los primeros mártires conciliares en el Perú. Me parece que estas dudas sobre la forma de morir, estas discusiones que se tejieron alrededor, quizás causaron mucho silencio en algunos, ¿no? Pero yo creo que la vida de Vicente seguirá viva entre nosotros y continuaremos su obra, no solo porque ha sido asesinado y fue un mártir para nosotros, sino por la manera como encarnó su misión, cómo siguió a Jesús aquí en nuestro pueblo, cómo vivió con la gente, ¿no? Caminó con los pobres, etcétera. Es esa manera de entregar su vida la que más impacta. Que haya sido muy difundida, que haya sido muy publicitada, no lo sé, pero han pasado 40 años y en nosotros, quienes lo hemos conocido, es muy viva el testimonio y la presencia de Vicente, de verdad. Eh, Monseñor Lorenzo hacía de cada 14 de junio una, una celebración muy importante en Chancay, para no perder la memoria, que es muy fundamental. Luego vienen algunos cambios, ¿no? Vino otro obispo, otros sacerdotes que no lo conocieron y no tienen quizás la misma pasión, la misma entrega, ¿no? Por dar a conocerlo, ¿no? Sin embargo, para nosotros, ¿no? Y hay muchos detrás de mí, jóvenes profesionales, no solo yo como sacerdote, fue motivado por la vida de Vicente, y sacerdotes peruanos que conocimos hace más de 30 años, sino también profesionales, ¿no? Médicos, profesionales, maestros, muchos maestros que han sido marcados por esta cercanía y este acompañamiento y el testimonio hasta dar la vida como Vicente. Eso es lo más importante, más que tener un título, creo que es el testimonio, el ser testigos del Evangelio, lo que más nos ha impactado a nosotros, ¿no? Continuando también, hay que considerar la vida, la obra pastoral y martirios de muchos sacerdotes en el Perú. Quiero mencionarle y hacerle esta pregunta. ¿Qué aporte pastoral evidenciado en la iglesia da a luz a los martirios del Vicente Ordanza en el Perú? No entendí bien tu pregunta, A del, ver, sí, ya. sí. ¿Qué aporte pastoral Mm, se ha vivenciado en la iglesia a la luz de los ok, martirios en el Perú? sí. Ujú. Bueno, a mí me parece que algo importante es valorar la gratuidad, ¿no? En el seguimiento a Jesús, la gratuidad en dar la vida, ¿no? El martirio no se busca, ¿no? Uno no quiere ser mártir, eso se encuentra en el camino, ¿no? Por tu fidelidad, por tu compromiso. Yo creo que en la iglesia, a pesar de tantas dificultades que se viven, en la iglesia hay mucho testimonio, ¿no? De este silencioso testimonio de hombres y mujeres, muchas mujeres en la iglesia, que dan su vida a nivel cotidiano, en la vida cotidiana, ¿no? Cotidianamente, sirviendo, rezando, ¿no? Comprometiéndose, formándose también. Yo creo que allí está como la eficacia de estos testimonios, ¿no? La repercusión de testimonios como los de Vicente y de tantos otros mártires en América Latina, ¿no? Ver que uno es fiel al Señor, trata de servir, de hacer su voluntad y en el camino encuentra estos obstáculos. Estamos marcados por muchas dificultades y no son pues un pretexto para tirar la toalla o dejarla, ¿no? Jesús pasó eso y fue fiel hasta el final. El padre Gustavo Gutiérrez estaba leyendo el libro que se sacó sobre Vicente a los 20 años, Vicente Aldarza, Vivir y Morir por los Pobres. Termina un comentario muy bonito sobre esto. Dice, la significación del ejemplo de Vicente está en revelarnos al Dios que lo envió en medio de nosotros a ser uno más de nuestro pueblo, débil como ellos. Lo cotidiano de Vicente es una expresión de la ley cristiana de la encarnación, vida de Dios en las venas de la humanidad. El testimonio de Vicente, sellado con su sangre generosa, nos hace retomar su vida y percibir en ella lo cotidiano de la grandeza del Señor, ¿no? Yo creo que lo que marcó y marca para la iglesia es valorar el esfuerzo cotidiano de mucha gente, de muchos jóvenes, en movimientos como la JEP, en movimientos como la UNED, movimientos de profesionales, de trabajadores y obreros, ¿no? Del mundo rural
mucha gente en comunidades catequistas, ¿no? Celebradores de la palabra, que trabajan en derechos humanos. Esas son las comunidades con Vicente y todo el equipo pastoral parroquial. Queríamos formar una gran comunidad cristiana de base, una comunidad eclesial de base. Y para eso habíamos delegados para pues, los jóvenes, para cooperativas o para centros poblados o para centros educativos. Vicente trabajaba en varios colegios, ¿no? El promotor de la JEC, en fin, centros de madres. Todo eso era como un proyecto pastoral donde todos queríamos comprometernos, revisando la vida, comprometiéndonos para crear fraternidad y también al mismo tiempo justicia y que se logre el bienestar y el desarrollo de la gente, ¿no? Yo creo que por allí va, me parece, el testimonio, la validez de estos testimonios como Vicente y otros mártires, nos hacen valorar lo importante de lo cotidiano, de la fidelidad en lo cotidiano, que no es nada fácil, ¿no? Ser fieles en lo cotidiano, ser fieles en lo poco, como dice, ¿no? En la canción. Si soy fiel en lo poco, seré también fiel en lo grande, ¿no? Decía un amigo sacerdote que ya falleció, Jorge Alberto Calderón, ¿no? Los cristianos tenemos un pie en la cancha chica y otro pie en la cancha grande. Un pie bien puesto en la sociedad y un pie bien puesto en la iglesia, un pie bien puesto en la iglesia, otro en la sociedad, ¿no? Marcar esos dos niveles de compromiso creo que es importante. Fe y vida, tanto hay que marcar eso, ¿no? No podemos desligar la fe de la vida, del compromiso, ¿no? Y sin vida comunitaria tampoco no hay vida cristiana. La vida comunitaria donde uno se forma, revisa la vida, lee la palabra, celebra la vida, es importante, ¿no? El compromiso, pero también la vida comunitaria. El compromiso en lo cotidiano también es muy válido en estos tiempos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, padre Jorge. Y quisiera darles un mensaje o brindarle algún comentario a todos los estudiantes que nos están viendo. Sí, miren, yo les pido que elijan bien una carrera, ¿no? Yo estudié, como les dije, ingeniería química, quise ser médico, mis padres no podían pagarme una carrera muy larga, se decía en ese tiempo, y muy costosa, ¿no? Entonces me gustaba la química en cuarto, quinto de secundaria, y me preparé un año, no ingresé, y terminado el colegio, no ingresé a la universidad, no ingresé al toque, como decimos, me preparé un año y tenía que ingresar sí o sí. Quería farmacia, laboratorio, eso me gustaba, ya que no podía medicina, quería algo así muy ligado también a la medicina, ¿no? A la farmacia, al laboratorio, me gustaba eso en el colegio. Como no ingresé a San Marcos y a la Católica, ¿no? Al año de prepararme, vi que en el Callao había ingeniería química y me lancé, dije, ah, química, eso me gusta y ya, sin estar muy bien orientado. Y fue para allí, para mí, una primera frustración, porque primero había muchas huelgas, hacíamos un semestre al año, no me gustaba la matemática, y eso me dio tiempo a que repensara mi vocación. Yo creo que no fue inútil lo que viví, me ayudó mucho a estar en la universidad porque abrí mis ojos a una realidad que no conocía desde Chancay, desde el colegio, un mundo muy politizado, ¿no? Por la izquierda, el AR, el FER, etcétera, había movimientos políticos de todo tipo. Entonces, para mí, discernir bien mi vocación eh, no fue quizás tan claro desde un inicio, pero el Señor tiene sus caminos y en esos ratos libres en que viajaba a mi tierra, a Chancay, en esos ratos de paros nacionales, etcétera, me vinculé a mi parroquia, a movimientos juveniles en Chancay, a trabajar en medios de comunicación, que era otra pasión que tenía, y allí fui como reorientando mi vida y encontré, creo, el sentido de mi vida, ¿no? Me costó decidirme, yo 2 años estaba en el seminario, fui dejando poquito a poquito los estudios universitarios, estaba ya 2 años en el seminario, en mi familia no sabían que yo era seminarista, y cuando matan a Vicente, en el mes de la misa de su martirio, me pidieron un testimonio y ya no podía ocultar, ya no podía mentir. Tuve que decir públicamente a todo mi pueblo que estudiaba para ser sacerdote y que la vida de Vicente y otros sacerdotes de la diócesis y del Perú, ¿no? Habían marcado un poco una manera de ver la vida y me decidí. Fue como un empujón para mí la muerte de Vicente y entendí que en ese tiempo no pensé que la ingeniería química estaba ligada al servicio, ¿no? A mí me replanteó mucho
mi vocación, pensar si con lo que yo con lo que quería hacer, iba a servir a la gente. Me preguntaba, como ingeniero químico, ¿voy a servir a la gente, al pueblo? ¿No? Me preguntaba eso. Y pensé y pienso que como sacerdote era una manera de vivir ese servicio, ¿no? Entonces pensemos bien nuestra vocación pensando en el servicio. Vicente le decía a los jóvenes, si tú quieres ser médico, hay muchos médicos, sé un médico pero para los pobres, y hay muchos médicos para los ricos, ¿no? Era una manera de orientar tu vocación como un servicio a los grandes problemas, ¿no? Hoy el mundo tiene muchos problemas, el medio ambiente, la salud, la educación, cómo ser profesionales hoy, pero pensando en el país, en los pobres, ¿no? Viviendo en comunidad este proceso, ¿no? Madurando la amistad en ese camino. Creo que por allí van a una de las cosas que a mí me ayudaron mucho y hasta ahora me ayudan también. No puedo vivir mi sacerdocio sin una experiencia de vida de equipo, sin dejarme interpelar y cuestionar por una comunidad. Yo los convoco a ustedes a que valoren un espacio comunitario, eclesial, que no dejen eso ni dejando la universidad, ¿no? Siempre es necesario ese espacio de formación y de crecimiento y de acompañamiento. Somos grupos de mutua ayuda, nos ayudamos a ser mejores personas y a ser mejores discípulos de Jesús. Un abrazo, gracias por el testimonio y en la memoria, pues siempre, Vicente Ondalza, bienvenidos a Chancay cuando gusten. Muchas gracias y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Betsy. Chao, un abrazo a Chao. todos de Chancay, gracias.